contarles un caso que sin lugar a dudas genera polémica porque se trata de un hombre que en un consultorio médico abusó sexualmente de una mujer y en el contexto de un delito de violencia de género, en una segunda instancia, estoy mirando a Gabriel y Jessy que ya están en el living, se entiende que el hombre puede cumplir con tareas comunitarias, reconociéndose el delito y además reconociendo que la víctima está de acuerdo con que el hombre desarrolle tareas comunitarias, es decir, una probation. ¿Es así? Es así, muy bien explicado. La situación es la siguiente. En un caso de violencia de género, la regla actual desde el punto de vista procesal penal, luego del año 2003, un fallo de la Corte Suprema, el caso Góngora, que es muy conocido entre los colegas del fuero, bajó línea a los tribunales inferiores en cuanto a que en aquellos casos donde haya violencia de género, como en este caso que bien detallabas vos, de abuso sexual, no se le conceda a los imputados el beneficio, porque la probation es un beneficio, sí, digamos, claro. es una manera de culminación del proceso penal sin llegar a un juicio oral, sin llegar a una condena. Sí. ¿Qué es la probation, digamos? ¿Qué es la suspensión de juicio a prueba? Es una manera que se introdujo hace varios años en el Código Penal de terminar un proceso penal sin reconocer la responsabilidad. Es decir, hay dos institutos que juegan mucho, que es la suspensión de juicio a prueba y el juicio abreviado. ¿Cuál es sucintamente la diferencia? El juicio abreviado uno reconoce responsabilidad, que es lo que hizo Vitete, por ejemplo. Vitete se reconoció responsable para negociar una pena entre su defensor y el fiscal. Bien. En la suspensión del juicio a prueba, conocido también como probation, no reconoce la responsabilidad. Okay. Solamente para culminar el proceso ofrece realizar tareas comunitarias, como por ejemplo puede ser, hemos visto pero muchos en un casos, delito de reincidencia, como es el abuso sexual, ¿está bien visto que ese hombre purgue ese delito que cometió, porque está probado que lo cometió, porque este es un fallo de segunda instancia, realizando tareas comunitarias? Estas situaciones, digamos, para explicártela sencillo en lo procesal. Sí. El fallo de corte sugiere, porque los fallos de corte no son de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores, son de aplicación moral. Sugiere a los tribunales inferiores que no concedan este beneficio a los autores, generalmente hombres, de casos de violencia de género. Pero también es cierto, este es el que hacías la introducción vos que bien comentabas, es un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Casación Penal, una de las 4 salas. ¿Por qué remarco la Sala Segunda? Porque si a alguien le interesa el tema y entra a indagar en la cuestión, va a encontrar que la Sala Tercera y la Sala Cuarta tienen otro criterio. Sí, estos son los jueces Ledesma, Lócar y Catucci. Correcto. Y Liliana Catucci votó en contra, votó en disidencia. En disidencia. ¿Cuál es la línea de pensamiento que tiene esta sala? Cuando sancionó ese fallo del año 2013 de corte que imposibilitaba que a los imputados de violencia de género se le conceda el beneficio de la probation, de la suspensión de juicio a prueba, el doctor Zaffaroni votó en disidencia, no fue un fallo unánime de corte. La línea de pensamiento que tiene el doctor Zaffaroni la mantiene el doctor Slokar, es un discípulo, digamos, los que estamos en tribunales sabemos que el doctor Slokar, que es el presidente de la Sala Segunda, es un discípulo. Y el criterio que ellos tienen, también válido, es que cuando se crea el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, no se excluyan los hechos de violencia de género. Entonces, ellos entienden que acá, prestando conformidad a la víctima, eso es lo más polémico, claro, que preste conformidad a una víctima de abuso sexual o de violencia de género. Desgraciadamente es habitual también, este caso es un caso de un consultorio médico donde es abusada sexualmente una paciente. Pero también es muy llamativo, desgraciadamente, en caso de violencia de género intrafamiliar, este tipo de situaciones, donde la esposa, luego de haber hecho la denuncia y luego de haber iniciado la presentación por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, perdona al esposo. Perdona, en este caso hubo un resarcimiento económico de por medio, ojo, acá es distinto. En este caso que comentamos, que nos trae este tema, es un abuso deshonesto donde la víctima se manifiesta conforme con el resarcimiento económico que el agresor le brindó. El fiscal no se opone y la Sala Segunda le concede la posibilidad de que no sea condenado en un juicio oral, sino que transcurra en una suspensión de juicio a prueba. La regla general de la violencia de género desde hace muchos años es que no se conceda este beneficio, porque en muchos casos hay una cuestión psicológica, de presión de por medio para la mujer, que luego que hace la denuncia... De cooptación, exactamente. Por eso hay gabinetes psicológicos e interdisciplinarios que actúan en esto y le permiten que, aun cuando la mujer preste su conformidad, la regla general es que los procesos sigan. Pero también es dable decir, porque como hombre de derecho debo decirlo, que el fallo de la Sala Segunda de Casación también guarda relación con una línea de doctrina penal que dice que cuando se creó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba no se excluyeron los casos de violencia de género. Claro. Aplica para todos.
Este es el razonamiento que tiene la Sala Segunda. Sí, también recordemos que la figura del avenimiento, es decir, la figura del perdón contra aquel que ha violado o abusado sexualmente de una, está abolida, porque se sobreentiende que una como víctima de esos delitos solo podría perdonarlo en caso de estar siendo amenazada o de cierta... Como el caso de La Pampa, a partir de cuál se suprimió. En este caso hay una gran tendencia desde el año 2008 a esta parte, desde que la Corte Suprema creó la Oficina de Violencia Doméstica que preside la doctora Elena Hayton de Nolasco y a la cual le dio mucho impulso también Carmen Argibay. A partir de ahí hubo un cambio de tendencia en tribunales en cómo ver los casos de oficina de violencia, de los casos de violencia. A tal extremo que ha habido sentencias solamente con el testimonio de la mujer. Esto es importante porque si cualquiera, eso también lo hemos dicho nosotros. Cualquiera que nos está viendo que es víctima de violencia de género y no tiene testigo porque es un delito, no hay pruebas de esos delitos, que se desarrolla entre cuatro paredes, por regla general, no tenga temor en denunciar. Y la mejor manera de denunciar es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Que está abierta los 365 días del año. Enfrente de tribunales, está abierto las 24 horas, tiene un equipo interdisciplinario que apoya. Es muy bueno. Y sobre esto se ha escrito mucho, sobre la posibilidad de condena con un testigo único. Porque a veces a muchos nos consulta, mire, tengo una agresión, pero no tengo testigo. Solamente con que quede marcado el golpe o la violencia psicológica, porque la mayor cantidad de casos que recibe la Oficina de Violencia Doméstica de Corte, de consulta, el 90% es violencia psicológica. Sí, totalmente, es la más ejercida, absolutamente. Muchísimas gracias, Gabriel.